Buenas tardes a todos. Quiero partir agradeciendo su asistencia. Entiendo que estas fechas son bastante complejas para poder asistir a una actividad, pero del mismo modo quiero agradecerles que estén acá. Además de agradecer a las personas que me están acompañando, luego las voy a presentar, pero quiero hacer primero dar dentro de estos agradecimientos a reconocer a la Escuela Sarayani que nos está acogiendo este evento, que es muy importante. Y también informarles que este conversatorio se está transmitiendo por el canal de YouTube del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Pontificia Universidad Católica. Mi nombre es Dante Choque, yo soy doctor en estudios latinoamericanos y soy investigador últimamente preocupado también de revelar lo que han sido la economía indígena en el norte de Chile, muy vinculadas con Perú y Bolivia. ¿Ya? Me acompañan la señora Vilma Godoy, que es dirigente del pueblo de Pachica, eh, don Rolando Manzano, que es ganadero aymara, y Natalia Caniguán, que es, igual que yo, investigadora del CIR. Bueno, ellos se presentarán después con más extensión. Voy a hacer una pequeña introducción a este tema. Quiero partir mencionando que a veces cuando hablamos de economía nos preocupamos mucho de los números, nos preocupamos, quizá el contexto nos obliga a hablar del PIB, nos obliga a hablar de productividad, nos obliga a hablar de, de números generalmente, de estadística. Pero cuando tratamos de investigar en la profundidad de lo que es una economía, entendemos que detrás de eso hay muchas relaciones, tanto relaciones de personas, relaciones de movimiento de recursos, movimiento de generación de capacidades, de territorios que compiten, de territorios que hacen cooperación. Entonces, cuando hablamos de economía, quiero poner un punto muy importante que es entenderlo desde las relaciones, de relaciones eh, particularmente sociales. Y quiero partir esto un poco para dimensionar el norte de Chile a veces se piensa como muy dividido respecto de Perú y Bolivia. Pero quiero citar quiero citar lo que en algún momento definió la Comisión Intercontinental de Ferrocarriles en 1898. Entonces, estamos hablando que es posterior a la Guerra del Pacífico. Ellos en un informe dijeron, se propone construir una vía férrea desde la ciudad de La Paz, pasando por Coro Coro, hasta la de Tacna, donde se enlaza con el ferrocarril de Arica. Entre estas dos últimas ciudades hay 63 kilómetros. Esta ruta sería la más corta para llegar al Pacífico, pero en ella habría que superar muchísimos obstáculos al verificar el cruzamiento de los Andes. La distancia entre La Paz y Tacna es de 473 kilómetros. Hoy en día, la mayor parte del comercio entre Bolivia y el extranjero entra y sale por esta ruta, cargando todos los artículos en mulas, burros y llamas. Cito este informe que se generó en ese momento, en un momento en el cual no había ferrocarril Arica-La Paz, ¿ya? En un momento que era la finalización de la Guerra del Pacífico. Y que una vez terminada este conflicto, se volvieron a recomponer el tránsito de recursos hacia el Pacífico. Y en ese instante fue pensado por Tacna. La ciudad de Arica, siendo el puerto de Tacna, era parte de esta ruta. Y uno cuando, a mí en esta preocupación de pensar cómo era esta ruta, y por qué se define esta ruta como la ruta óptima, es decir, conectar La Paz y Tacna por vía férrea, es porque ya existían un tránsito de personas y mercaderías. Eh, Acá voy a nombrar los poblados que se conectaban. Se conectaba Tacna, Pachica, San Francisco, Palca, Guainillas, Tacora, Uchusuma, Ancomarca, Mauri, Chuyuncayani, Santiago, San Andrés, Nazacara, Tambillo, Viacha, La Paz. Y esto eran como 357 kilómetros. Todo esto recorrido era, como lo mencioné inicialmente, era empujado por mulas, burros y llamas. Y las llamas eran criadas por familias. Y esas familias eran indígenas. Esas familias indígenas que proveían las llamas
y quizás muy probablemente igualmente los burros y las mulas, participaban en este movimiento de carga que era particularmente originada en la producción que salía desde Coro Coro, que eran minerales. Y incluso hablamos de una época en que se transportaban no mineral concentrado, como hoy día conocemos que se concentra el mineral bajo un proceso y solamente se transporta cobre, acá se transportaba simplemente el mineral sin procesamiento. Por lo tanto, la cantidad de llamas que requería eh, para transportar esta carga hacia el puerto de Arica era importante. Y cuando hablamos de tránsito de llamas, después hablamos del ferrocarril, hablamos que detrás de eso hubo un desarrollo. Si nos remontamos al momento cuando empieza a funcionar el ferrocarril Arica-La Paz a partir de 1913, son muy potenciados los pueblos que circundan al ferrocarril. Todas las que son el poblado de Tacora, el poblado de Alcereca, Bisbiri, etcétera, etcétera. Pero este dinamismo que se genera en torno al tren termina hoy día sustituyéndose por el tránsito que existe desde Arica hacia el complejo Choncará a través de una carretera. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, el soporte la importancia de que estas rutas sean habitadas fue disminuyendo a lo que hoy día conocemos. Hoy día son pocos los poblados que se ven afectados positivamente por la existencia de la carretera, de 11 SH. Uno puede pensar que es solamente Putre y Chungará son potenciados. El resto de los pueblos perdieron ese nivel de conectividad. ¿Y por qué parto por esta concepción de las rutas? Porque las economías indígenas, si bien son localizadas en ciertos poblados, sus vínculos dependen mucho de cómo las rutas se han ido transformando. Cuando uno investiga en los libros de la época como el periodo posterior a la Guerra del Pacífico, se identifican diferentes rutas que van hacia Bolivia. Hay la ruta que va no voy a nombrar los poblados, pero hay rutas que se identifican en los libros que van por el Valle de Yuta, el Valle el Valle de Azapa, el Valle de Camarones y el Valle de Chaca. Estos son de los libros, muchos que tratan de difundir cómo conectar desde el Pacífico hacia Bolivia. Pero ¿cuál es el tema? Hay un punto de transformación. Y el punto de transformación no solamente es el hecho de esta transformación de ruta, sino que también la introducción de bienes sustitutos. La producción de vino que existía en Camarones, conocido como Pintatani, que era muy relevante, en algún momento lo sustituye a la cerveza, que era fácil de transportar, que no requería de la producción y debilita la producción de estas comunidades que están encargadas y que intercambiaban el vino o el Pintatani con otras comunidades. Desarticulándose esos procesos de intercambio, inicialmente podemos ver que existen dos economías, una que está basada en el dinero que nosotros vemos y los bienes ya, entre comillas, más industriales, y los productos artesanales y el hecho del intercambio termina siendo una actividad desactualizada, digamos. Entonces, en ese punto, cuando empiezan a desarticularse todas estas economías más pequeñas dentro de las comunidades, termina obligando a las personas a dejar sus poblados y dirigirse a los centros urbanos más importantes, en este caso de la región de Arica-Parinacota, Arica. Y hoy día conocemos lo que hoy día existe, o sea, cuando vemos el altiplano lo vemos como un sector despoblado. Y ese despoblamiento no solamente es voluntad de las personas, sino que también de las condiciones que fueron entregando al territorio y de cómo se fueron transformando las economías hacia lo que hoy día conocemos como lo que es actualmente las ciudades. En ese espacio, los desafíos para poder regresar hacia el altiplano son bien complejos, porque las familias no tienen los mismos recursos para lograr una producción que tenga las calidades y exigencias que hoy día exige, entre comillas, la normativa. Tanto calidades de salud, calidades que nosotros observamos. Cuando vemos, no sé,
podemos comparar la producción de queso del altiplano con la producción de queso, que es el queso que nos vende en los supermercados. Etiquetas, certificaciones y un montón de cosas más que quizás las familias del altiplano que tratan de empujar esa actividad se les ve mucho más difícil lograrlas. Y ese es el punto de introducción. Hoy día son muchos los elementos que podríamos investigar, pero he invitado a dos personas, a la señora Vilma y a don Rolando Manzano, dos personas que reconozco como conocedoras de la realidad de Precordillera Altiplano y que nos podrían explicar desde su experiencia cómo han ido observando esta transformación. Les voy a dar el paso a la señora Vilma, como les mencioné, dirigente de Pachica, y también una persona que me ha enseñado bastante sobre Precordillera. Señora Vilma. Ya, muy buenas tardes a todos. Yo soy Vilma Godoy. Hoy en día soy consejera ADI de las comunidades indígenas. Siempre he trabajado con el tema indígena ya como 30 años. Bueno, respecto a la economía, voy a hablar sobre las vivencias personales de la familia. En torno así, en un pueblo casi todos son familia. Casi todos son familia en el pueblo de alguna u otra manera. Y ahí se han ido disgregando, bajando a los pisos ecológicos a formar otra familia, pero cercanos a los pueblos. Es así que el pueblo de Pachica no había camino. No había camino, mis abuelos emigraron en animales hacia... Me emociona realmente, hacia Taltape, Camarones, abajo, a la quebrada. No iba solo, los grupos familiares iban en Ayu, la hermana con los niños, la otra, la hermana de la mamá, o sea, mi abuela tenía 3 hermanas, las 3 hermanas con sus grupos familiares emigran, porque no había ya sustento económico en el pueblo. Llegó la peste amarilla, la peste donde todos los niños fallecían en un solo día, mucha gente. Y así fueron emigrando, bajando el piso ecológico hacia Taltape, otros hasta Codpa, Chitita, Guañacagua. Se fueron yendo del pueblo. No había carretera, entonces se iban en animales, mulares, en los niños en angarilla. Y fueron bajando los pisos ecológicos y asentándose en otros pueblos. En esos tiempos no había el trueque, solamente se cambiaba con carne, maíz, de lo que ellos tenían según la cosecha, zapallo, productos de la zona. Y eso se ve reflejado en la iglesia del pueblo, cuando sus pinturas que tienen en las paredes, ahí están los higos, las granadas, los zapallos, el trigo, que seguramente se cosechaba en esa época. Y ellos subsistían con eso, tenían su batán. Cada pueblo tiene un batán comunal. Siempre en todos los pueblos existen. O sea, si los batán son de piedra, ahí muelen el maíz o el trigo en diferentes partes. Y eso con los niños consumían sus alimentos. Abajo en la quebrada de Taltape, el sustento económico era otro, eran los camarones. Entonces de ahí ellos tenían que hacerlos cocer en fondo para poder llevarlo a alguien, uno de ellos, de toda la producción de todo, en esa especie de, como hacen las totoras, con las totoras van insertos las chancacas, así venían los camarones precocidos hacia la costa. Y de vuelta venían transformados en arroz, azúcar, telas, género, toda esa cosa para que ellos puedan consumir el producto que venía del puerto, ¿no? Eso es lo que me contaba mi abuela, mi papá. Ellos, su vida era el camarón. Ellos tenían, no morían de hambre porque se iban al río, pasaban camarón y hacían un caldillo. Con maíz tostado ellos vivían tranquilos. Es así, ellos emigran, poco a poco llegan a Zapa y allá también se asentan familias también indígenas que son de los pueblos del interior. Mi mamá era de otra zona, de la zona de Putre, por eso yo tengo a veces conocimiento de toda la precordillera. Mi mamá es de Putre, mi esposo es socoromeño, donde yo también fui a aprender allá. Cuando me junté con mi esposo, mi papá no quería que yo me juntara con... a mí me había educado en la universidad, ya estaba en 2º año universitario en artes y no quería que me volviera a una cosa de ruralidad, ¿no?
Entonces a mí me gusta porque la persona, de todos los hijos, siempre hay uno que ama más el dinero o otro más, tiene otro sentimiento. En este caso, todos no somos iguales. A algunos les gustan las cosas occidentales, ¿no? Otros no somos así. A nosotros nos gusta el arte, nacimos para otras cosas. Entonces, bueno, yo me fui a Socoroma, igual ahí aprendí otras vivencias, costumbres ancestrales de mi suegra, donde todavía hacía la chicha de maíz, como dice, la gente no consumía cerveza. Entonces, yo fui la primera entusiasta en hacer la chicha de maíz para poder pasar una fiesta patronal. Porque cuando uno adquiere una edad, se casa, ¿no? Ya tiene una edad de 20, 30 años, a los más o menos calculando 30, 35, 40, una cierta madurez, tiene que tomar un cargo patronal de un pueblo, hacerse cargo, porque como que hay que devolverle a la Pachamama lo que la naturaleza nos da. Entonces hay que servir, es hora de servir, tipo de 40, tienen que hacerse cargo. En esos tiempos no era fiesta pomposa como hoy en día, había que hacer la fiesta. Entonces a mí me tocó pasar 3 años mayordomía en la iglesia, aprendí mucha costumbre ahí, en la reciprocidad, porque todos vienen a colaborar con uno, todos colaboran, todos eran uno solo, y ahí hice chicha de maíz. Y no era llegar y hacer, hay que hacer toda una ceremonia, hay que hacer una pagua, hay que llamar al yatire para que no, para que hay que mezclar el maíz con el de Utah, con el de allá, y a preparar la chicha de maíz. Hice una exquisita la chicha de maíz, pero ¿usted cree que los jóvenes querían tomar? Ellos querían cerveza, querían Corona, querían otra cerveza. Las abuelitas tomaron, las abuelitas, porque ellas estaban criadas con eso. Entonces ha cambiado mucho la visión del ser humano. Si bien es cierto, los pueblos están despoblados, en Codpa mismo tengo terreno, igual casita. La gente sacó todas las uvas porque no era rentable. Vinieron a cambiarle el switch, a que colocaran palta, que era más novedoso, que era más rentable. Y mucha gente sacó todos los viñedos ancestrales. Y hoy en día el vino Pintatani es uno de los más caros, porque ese era vino de los curas, donde ellos hacían la hostia. Ahí en la sacristía ellos tenían ese vino de lujo. Y hoy en día muy pocos lo tienen. Entonces se perdió eso, se perdió los membrillos que también han erradicado toda la fruta ancestral que había antes. Y esa fruta se charqueaba, porque hasta el día de hoy se subsiste con se charqueaba, se guardaba, se disecaba y se puede volver a consumir. El chuño es milenario. Nosotros teníamos chuño por saco. Y cuando yo volví, después de haber estudiado, me volví a practicar la costumbre de raíces indígenas de mi esposo. Aprendí a sembrar papa, hacer el pachayampe, el maíz, todo eso. Entonces mi mamá decía, ¿cómo? Y si yo eduqué a mi hija en la universidad para que vaya. Pero a mí me gustaba, a mí siempre me gustó eso. Y eso, o sea, te enriquece como persona porque no me lo pueden contar, yo lo viví. Hacer el chuño es trabajo, es 6 meses y la papa tiene que madurar, tiene que escogerla por porte, tiene que ir a sacar la paja brava, ¿no? Tenderla en un lugar aislado donde la temperatura sí llegue, no puede ser cualquier temperatura, tiene que ser una temperatura súper helada para hacerlo pasar 5 noches o 7, y ir a las 2 de la mañana a regar, después a las 6 de la mañana de nuevo, 2 veces, porque tiene que pasar bien pasado. Después ir a pisotear, después ir a hacer el proceso de secado. Pero esa papa nos puede durar 10 años, disecado lo más bien arriba, no en Arica, porque acá todo se abolilla. Entonces, allá la gente tiene para sobrevivir. Eso se vio en pandemia. La gente emigró, vieron ustedes, allá llegaban, toda nuestra gente volvían a los pueblos y hoy en día está un poco más poblado. Y creo que es el aporte también de los dirigentes, que nosotros somos los que no tenemos que ser egoístas y que la gente vuelva. No importa que sumen más. A veces el Estado mismo nos ha enseñado
a hacer proyectos o a darnos facilidades sociales. Y ahí nos estamos peleando porque a ella le dio proyectos y a mí no. Entonces, estamos peleándonos entre nosotros por culpa de los proyectos. Cuando debíamos ser más unidos, entonces, en mi pueblo, por ejemplo, la gente volvió. Que estaba despoblado, no había nadie, desde que se hizo carretera, mi abuela volvió. En el año 70 volvió mi abuela y ella se emocionó porque ella llegaba con bastón y ella salió en animal y llegó en micro. Aunque es todo dificultoso el camino, pero llegó. Desde ese día yo le agarré un amor al pueblo, dije, de este pueblo no me voy a... Yo voy a hacer llegar todo el desarrollo. Y así fue. Yo hoy en día sigo luchando por mi pueblo. Tenemos algunas comodidades que no los teníamos gracias a algunos proyectos, pero todos son proyectos comunitarios. Nada para mí es personal. Por eso a veces yo discuto con las autoridades porque yo no he sacado cosas personales, solamente para la comunidad. Y hoy en día ya tienen, volvieron con la pandemia, abuelos, matrimonios, y con la telefonía también no es malo, también porque a veces ellos están enfermitos, llaman a sus hijos para que les mande mercadería. Hay una micro subvencionada que nos cobra un poco de precio bien económico, que sube 2 veces y con eso mandan paquetitos, vuelven, van y vienen. Tenemos la luz, las placas solares también ha ayudado porque 24 horas tienen luz. No había nada. Entonces tenemos nosotros ya por lo menos algo que los abuelitos no los mandemos nunca, jamás. Ojalá que nunca los mandemos a un asilo, porque ellos tienen su hábitat. Entonces ellos tienen que estar en su zona, su zona de origen. Así que esa es la vivencia económica. El trueque yo lo viví hasta el último, porque aquí en Socoroma mi marido, por ejemplo, a mí nunca me regaló un anillo de oro ni un collar, nada, pero sí me regaló una manta, y una manta súper valiosa porque venían de arriba, de más arriba, entonces él le cambiaba mitad chuño, mitad maíz, y era su trabajo, su esfuerzo de él para poder que yo me tenga un paño bonito de alpaca. A los 3 años más me regalaba otro color, y eso para mí es un tesoro porque eso demuestra, es su sudor, que él trabajó para eso. Por eso a veces yo veo que hay gente que son mis mismas vecinas de mi barrio. Dice, si no me compra el anillo que yo quiero, no lo pienso hablar. Entonces, eh, yo le digo, pero más valioso es lo que yo hago. Yo soy artesana, yo hago las cosas. Yo soy modista, soy diseñadora de vestuario, me gusta hacer lo que hago, amo lo que me gusta hacer porque no terminé nunca mi carrera, por pololera también. Entonces, como no terminé la carrera, siempre quedé con el arte en las venas. Entonces, si yo tengo que hacer un aro, yo lo hago. Si yo tengo que hacer un collar, yo lo hago. Y me sale más mejor porque es único. Y uno cuando yo vendo, por ejemplo, artesanía, yo no solamente uno vende el aro, porque uno vende historia. Vende que ahí está el petroglifo de mi zona. Ahí está el cazador, ahí está la llama, ahí está el sol, la chacana. Yo le pongo historia. Yo he vendido chuño y le vendo con receta. Cómo realizar el chuño, cómo hacer el lavado y todas esas cosas. Entonces uno vende historia, vende su vivencia. A veces cuando el alcalde a veces viene a inaugurar, yo le digo, oye, alcalde, tiene que pagarme también porque yo vendo historia, estoy vendiendo en mi comuna. ¿A cuántos kilómetros? Uno tiene que saberse las rutas. Hay tantas cosas que un dirigente tiene que saber y yo todavía no termino de aprender, pero me sentí orgullosa hace poco de ir a Chillán a mostrar mi pueblo de Pachica, en punto comunitario, donde hay gente que hace arte con circos, teatros, otras cosas, pero yo pienso que lo mío es pueblo. Entonces, mientras ellos se peleaban por este tema de Lucas, porque ¿por qué le llegó más Lucas a uno, que los llegue la subvención directa, por ejemplo, que no postulemos, dicen ellos, y bueno, si postulamos todos vamos a ser tantos, no sé yo cómo lo harán, le dije yo, pero de tanta que habían, tan en disgusto,
las organizaciones que lucran con el tema cultura, que muestran lo que no es nuestro, porque nosotros nos vamos a mostrar, nos vamos a folclorizar tenemos costumbre. Entonces yo por eso cuando allá en Santiago a veces muestran los aymaras, es como que cualquier cosa no es así. Nosotros tenemos días de bagua, no se hace cualquier día. No folcloricen nuestra costumbre, no lo agarren como un show, no es así. No es así nuestra costumbre. Y como yo lo viví, lo nací, mirando todo esto, entonces yo me siento orgullosa de mis raíces. Y donde me quieran que me vean así, si me van a ver chica, morena, es problema de ellos. No es mi problema. No es mi problema. Yo estoy posicionada como mujer aymara y soy abuela y como abuela tengo que llevar la batuta en mi casa porque mi papá ya falleció hace pocos meses, mi madre está con Alzheimer. Antes de fallecer mi papá le dijo a todos mis hermanos, ella queda de jefa de hogar, la van a respetar como tal. Y así lo están haciendo. Así que más que nada eso, y allá cuando se forman conflictos de esto de peleas, de dinero, que el Estado no me dio a mí, que porque no. Entonces yo lo que llevé, menos mal que había llevado en un pendrive de una cacharpaya, la quita. Entonces le dije, por favor, toque una cacharpaya porque vamos a dar término. Y la música increíble que transforma. La música nos llevó a todos los que estábamos enojados a bailar una cacharpaya nuestra en el sur de Chile, que ellos no llevaron nada, porque el largo de Chile tiene mucho folclore, pero el aymara sabe ingeniársela. Toca la música y se alegraron todos. Y yo le digo, nosotros los aymaras somos tan orgullosos, le dije, somos matemáticos. Mi mamá es comerciante, no sabía leer ni escribir, tercero básico, segundo, no sabe más, pero ella cuenta de 10 en 10 y resta. Entonces yo digo, ¿cómo? A mi hijo a veces le digo, ¿cómo no van a saber al tiro con la cabeza? Allá en la frontera, las cholitas están con pollera y saben sacar los dólares lo más bien. Y ustedes lo sacando con la calculadora, le dije yo. Entonces, pucha, le dije yo, nosotros, años de ventaja, le dije yo, el aymara es inteligente y como tal tiene que creerse el cuento. Eso le digo yo a mis nietos y a mi hijo, que analista en sistema a mi hijo, pero ni aún eso le gano. Igual a veces, porque está con la I. Entonces, yo digo, eso más que nada, la economía la lleva uno en la sangre. Uno tiene que salir como sea. Yo digo, si no hay plata, salgan a trabajar a vender algo. Yo de una piedra la puedo hasta engarzar con hilos bien tomadita y hago un pendón o hago un collar bonito. De cualquier cosa uno tiene que hacer el dinero y el aymara es inteligente. Gracias. Muchas gracias, señora Vilma. Bueno, ahora quiero invitar a don Rolando Manzano, ganadero aymara, muy reconocido también acá en la región. Le doy su paso. Aski Sumajaipu, Cuyacanaka, Quilatanaka, Pejenchirinaka, ¿no? Nayan Sutija, Rolando Manzano Butrón Satagua. Seguramente muy poco me entendieron lo que dije, pero lo estoy saludando, ¿no? A todos ustedes, a todos los que están acá, y le acabo de decir también que mi nombre es Rolando Manzano Butrón. Bueno, yo, así como contaba la hermana su experiencia, yo nací y me crié también en el poblado de Viviri. Tal vez no muchos conocen el poblado de Viviri. Estamos sobre los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Ya hoy día a 4 o 5 horas de distancia por la carretera 11CH, que está muy nombrada. Y bueno, una comuna donde predomina la actividad ganadera, especialmente la crianza de llamas y alpacas. Antiguamente había mucho cordero, pero hoy día ya no hay. Ovejas le decíamos nosotros. Ya, pero hoy día están todavía, aunque quedan poco, ya mis hermanos y hermanas, lamentablemente la necesidad, siempre digo, tiene que uno muchas veces vender y deshacerse de lo más querido, y bueno, muchos han exportado, han vendido sus animales para la exportación, primeramente para Europa. Ahora los chinos hace poquito nos compraron como 10.000 cabezas de puras alpacas blancas. Yo siempre pienso que muy luego vamos a empezar a comprar, a importar, ¿no? Charqui en lata, seguramente, ejemplares desde China para acá, porque lamentablemente nos estamos quedando con lo peor. Pero bueno, la necesidad tiene cara de hereje y hay que vender lo que tiene, pues, si ofrecen un buen precio, y eso es lo que han hecho nuestros hermanos en la comuna de General Lagos, particularmente. Y nosotros, y también yo,
así como lo contaba la hermana, nuestras familias vivieron en esas tierras altiplánicas, ¿no? Donde lo único que se puede hacer es criar llamas y alpacas, porque la parte agrícola es muy poco por el tema del cambio, ¿no? El cambio de temperatura que existe en la noche, en el día, pero sí también es muy, muy bonito poder vivir esa experiencia. Yo siempre lo digo en el mes de junio, ya, aunque no me crean, en el mes de junio, particularmente entre el 21 y el 24, ustedes sacan agua del pozo y el agua se le congela las manos. O sea, uno puede hacer un corazoncito en el aire, no con la respiración. O sea, a ese nivel es la temperatura que existe en esas comunidades. Y ahí viene la importancia, ¿no?, de la llama y la alpaca. Hoy día la alpaca principalmente nos entrega su lana, como le decíamos nosotros, para el tema de la artesanía. Un producto muy apetecido, ya, que hoy día también le ha dado ciertos sellos, cierta identidad a las artesanas, como decía la hermana recién, ¿no? Tenemos toda la materia prima que tiene que ver con la crianza de alpaca. Ya hoy día hay desfiles, bueno, General Lago está dentro de hay muchas artesanas, ¿no?, que sus productos han sido exportados. Hace poquito fueron a Estados Unidos también a exponer, ¿no?, lo que ellos hacen de muy buena calidad. Por lo tanto, creo que también ante el cambio climático que estamos viviendo hoy día, ya este es el animal del futuro. Siempre lo hemos pensado así. ¿Qué animal puede vivir, ¿no es cierto?, en esos tiempos con respecto a si en el día tenemos sobre 30 grados y en la noche tenemos muchas veces bajos 20 grados? Entonces es el único animal, nuestro llama y alpaca y las vicuñas, porque tengo unas vicuñitas ahí, ya que todavía están persistiendo. Pero el caso nuestro, un poco cuando hablamos ya de la economía, las familias siempre han persistido de la venta de la carne, muy bien lo decía el hermano, ¿no? Antiguamente el tema del trueque. Lo que no se produce en la costa sí se produce en el altiplano. Tenemos chuño, ¿no?, que se hace bastante, tenemos el charqui. Muchas veces cuando queremos vender la carne fresca se traslada a los animales y se faenan en el lugar en que se vaya a vender. En esos tiempos no habían camiones como existe hoy día, así que el tema del arreo, ¿no?, y también se aprovecha de llevar, en ese tiempo se podía todavía vender lo que era la yareta, ¿no? Y hoy día ya no, ya está prohibido. Entonces, pero sí, muy bien lo decía la hermana, también pasó en la comuna de General Lago, ¿no?, con el temor al tema de la pandemia, ¿no?, al coronavirus. ¿Qué es lo que hicieron muchas familias? Emigrar y volver a sus territorios, ¿no? Porque ya teníamos agua, teníamos chuño, teníamos papa y tenemos carne y podemos subsistir, porque nuestras familias han vivido de esa forma. Entonces, pero también el tiempo va avanzando. Hoy día creo que la gran lección que nos deja la pandemia es que podemos conectarnos. Hoy día, por ejemplo, no solamente están a ustedes, a través de la televisión, seguramente muchos hermanos y hermanas nos están escuchando y nos están viendo fuera de este espacio. ¿Ya? Hoy día el celular es muy importante, hay reuniones virtuales y de la misma forma también es increíble que el comercio también ha ido avanzando. Entonces de ahí nace, mi madre, ¿no?, es una de las matriarcas de nuestra familia. Ella siempre, ¿no?, ha criado, ¿ya? Su gran actividad ha sido la crianza de sus alpacas y llamas, que hoy día todavía están, ¿ya? Y siempre bajaba a la ciudad a vender su charqui, la carne, y también el famoso tostado que todos conocemos, ¿no? El charqui con tostado es muy rico, muy apetecible, ¿ya? Pero de esa forma las comunidades andinas han persistido por siempre. Pero nosotros, ya una vez que fallece mi madre, no quisimos perder ese legado, ¿ya? Y quisimos mantener también, en un principio la idea era deshacernos de los animales como todos lo hacen. Hoy día es una práctica muy habitual que fallece el patriarca, la matriarca, quien vive criando sus animales. Ya generalmente los hijos, por falta de oportunidades laborales, de estudio, emigran a la costa, se van a la ciudad, se van a otros lugares por mejores trabajos. Pero cuando fallece la matriarca o el patriarca, ¿qué es lo que hace uno? Elimina los animales, ¿no? Porque es lo más fácil y lo más sano. Yo en un principio también tenía esa idea, porque en realidad viajar para arriba 4 o 5 horas, pero el animal no solamente hay que cuidarlo, hay que bañarlo, hay que vacunarlo, hay que cuidarlo de los zorros, hoy día hay que cuidarlo de los pumas en algunos lugares. Entonces es un trabajo, ¿ya? Y hay que levantarse muy temprano. Es por eso que yo siempre a veces le preguntan a una aymara, ¿desde qué edad tú empiezas a trabajar? Y no nos cree cuando uno le dice desde los 6 años uno empieza a trabajar. Porque desde los 6 años uno está con su mamá, con su papá, en la actividad principal que es el cuidado, ¿no?, el pastoreo de los animales. Entonces, y como también muchas veces uno puede ver un rebaño con bastantes animales, tal vez con 500 cabezas, 200 cabezas. Hoy día, por ejemplo, en la comuna hay ganaderos que tienen 1000 cabezas. Y muchas veces le preguntan a uno, oye, ¿cuántos animales tienes tú?
generalmente cuando a quien le preguntan le va a decir yo tengo 20 o yo tengo 30 y muchas veces no nos creen. Pero ¿cómo yo estoy viendo 100 cabezas y tú me dices que tienes 20 cabezas, 20 animales? Es que todavía existe, ¿no es cierto?, el tema de la comunidad. Por eso que también está el tema, ¿no es cierto?, de la quilpa, del marcaje. ¿Ya? O sea, el regalo de la Navidad, de un año nuevo, de un matrimonio es regalarle un animal. Por ejemplo, recién la hermana, ella le regalaron una manta, un aguayo, lo que sea, ¿no? Y allá generalmente se regalan animales. Chuños, papas, ese es el regalo que se daban antiguamente. ¿Ya? Es parte de la reciprocidad que muchas veces también espera el día de mañana, ¿no es cierto?, que ellos nos den a nosotros. Entonces, para nosotros, y bueno, ahí mi madre siempre estuvo trabajando con el tema del charqui, lo hacía de manera artesanal, ella los faenaba, ella los carneaba, ¿no? Tenía esa habilidad y ese don, ¿no?, de poder criar sus animales. Y una vez que fallece esa, bueno, con mi hijo, que está acá, y mi nieto, ya pensamos continuar con este legado que nos dejó ella, ya, y como bien lo decía la hermana, muchas veces no están los medios ni las condiciones para poder implementar, ¿no?, una planta, una infraestructura para poder darle un valor agregado al tema de la carne. Entonces nace la idea de formar una sociedad inicialmente. Hoy ya tenemos una sociedad que se llama Estancia Manzano Limitada, ¿no?, que lo hemos formado con mi hijo y yo, y para ponerle un valor agregado y también para poderlo justificar, ¿no es cierto?, tanto los servicios públicos, porque los servicios públicos piden que estemos tributando, que estemos formalizados y que cumplamos con ciertos requisitos que nos exige la normativa. Bueno, de ahí nace el tema del charqui, pero no queríamos que fuera un charqui que se vende en el agro, ¿no? Porque uno va en el agro, muchos también sabemos que no son charquis de la zona, son charquis que ingresan por el contrabando de Perú, de Bolivia, es mucho más barato, ya, pero ninguno cumple con la normativa, con el tema que nos exige, en este caso, el Servicio de Salud. Entonces empezamos primeramente, ¿no?, a dimensionar y buscar otra alternativa, ponerle un valor agregado al tema de la carne. Porque arriba sabemos que el poder de venta también es poquísimo. Hoy día ni siquiera tenemos un matadero en la región. No hay un matadero en la región. O sea, el matadero más cerca está en Antofagasta. Pero sí contamos, menos mal, y tenemos todavía un centro de faenamiento de autoconsumo en la localidad de Putre. Porque si no fuera por ese centro de faenamiento no podríamos ni siquiera poder degustar ni comprar esa carne que ustedes lo compran en el agro o degustar de un charqui que ofrecemos nosotros. ¿Ya? Entonces, creo que existen muchas barreras que todavía faltan por mejorar, ¿no? Con el tema de cómo le ponemos, ¿cierto?, poner más valor agregado al tema de la carne de llama y alpaca. El tema de la lana no hay problema, hoy día, no sé, ahí está el subproducto del guano, también hay un tremendo problema han salido las noticias, el contrabando del guano. Hoy día, antiguamente, los agricultores del valle compraban guano de gallina, o sea, aquí todo se le compraba a Aristía. Pero con el tiempo, ¿qué es lo que hicieron? Incorporaron y probaron con el guano de llama y alpaca, y hoy día es un boom. Como es un negocio, ¿qué es lo que hacen los comerciantes? Los comerciantes siempre van a buscar las oportunidades que ellos puedan, donde puedan, ¿no es cierto?, hacer un negocio. Y optaron por traer guano de Bolivia. Hoy día entran guanos de Bolivia por camionada y camionada, ¿no es cierto? Y lamentablemente el SAC, ni el Servicio de Salud, ni los carabineros han podido parar el contrabando porque la normativa no tiene esa legislación. ¿Ya? Hemos tenido reuniones donde dicen si el guano lo encontramos en el lado chileno, es guano chileno. Lo tenemos que pillar cuando esté pasando la frontera, pero si pasan de noche a las 3, 4 de la mañana, ¿qué funcionario público va a estar trabajando a esa hora? Posible. Bueno, hoy día es la realidad, esperemos que con el tiempo se vaya mejorando. Y ante esa situación nosotros empezamos a construir una planta en Bifiri. Ya quisimos darle siempre una identidad local, lo construimos con adobe. Ya siempre hace falta la plata, ¿no? Para todas las maquinarias, hoy día todo es bastante carísimo. Y más todavía en una comuna, en el poblado de Bifiri, que es la capital comunal, no tenemos alcantarillado, no tenemos luz, y hace pocos años tuvimos una APR, ¿no?, que tiene que ver con el agua potable. Y lamentablemente la legislación chilena, ¿no es cierto?, en nuestro país, para instalarse con un kiosco y para poder vender, para vender caramelo, nos piden la resolución sanitaria. Y para sacar la resolución sanitaria tenemos que cumplir 2 requisitos: tener alcantarillado y tener agua potable. Teníamos agua potable en Bifiri, pero no teníamos alcantarillado. O sea, otro cuello de botella, total. Los proyectos que uno puede hacer, lamentablemente, por no tener alcantarillado, no se podían subsanar. Y ante eso, vimos la posibilidad, y aquí también tengo que hacerlo público, ¿no? Nos acercamos a Corfo. Corfo ha sido un gran aliado para nosotros. ¿Ya? Nos constituimos como sociedad, nos inscribimos dentro de Corfo.
¿ya? Pero tenía que pasar también cierto periodo para poder acceder a algunos, para poder postular proyectos, ¿ya? Algunos programas que tenía Corfo. Hay un programa con el tema indígena, hay concursos regionales, y para eso teníamos que tener un plan, pues, ¿no? Un plan de negocio, que era el requisito fundamental para que Corfo le creyera a uno que su proyecto es viable y es rentable. Entonces ahí también Corfo nos apoyó con este plan, ¿no? Tuvimos que contratar unos ingenieros allá de Santiago, tocamos el problema del alcantarillado, el tema de la luz. Corfo dijo, ya, vamos a instalar, ¿no es cierto?, un sistema de alcantarillado domiciliario. Entonces había que también contratar la mano de obra, así que también el tema de la luz salía muy caro hacerlo con paneles solares, lo instalamos con un generador. Entonces ya teníamos, en parte teníamos solucionado el problema que nos afectaba para poder tener la resolución sanitaria. Pero faltaba todo lo que tiene que ver con el tema del secado. Si era cierto, mi madre, el tema del charqui lo secaba a la intemperie. En esas condiciones no creo que el Servicio de Salud me iba a autorizar la venta del charqui, era imposible. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Presentamos otro proyecto, ¿ya? Y pudimos financiar, ¿no?, un secador solar. Hoy día tenemos un secador solar en Bisbiri, ¿ya?, donde cumplimos con todos los requisitos, instalamos el sistema de alcantarillado, tenemos la resolución sanitaria del alcantarillado, tenemos la resolución sanitaria de la planta, que es la primera y la única planta procesadora de charqui de llamas y alpaca. No hay otra ni en la región ni en el país, ¿ya? Pero eso también, en cierto modo, ha costado un poquito. El producto que tenemos ahí en la mesita, ¿no?, es el sobre. Nuestro charqui es un charqui de llamas no tan viejas, porque generalmente cualquiera persona ganadera, las llamas viejas son destinadas para el charqui, ¿no es cierto?, y las llamas nuevas son destinadas para la venta de carne. Pero en este caso nosotros quisimos un poco variar en eso, ¿no?, y ocupar la carne de las llamas más jóvenes para hacer charqui, ¿no?, en nuestra planta. Pero no el charqui, como les comentaba recién, ¿no?, que se vende en el agro, un charqui crudo, no. Tenemos un charqui cocido, ¿ya?, y a su vez también un charqui desmenuzado. O sea, no tiene que, para que también no tengamos problemas al momento de masticarlo, que no se nos vaya vamos a tener un problema dental. No, el charqui es un charqui bastante blandito, desmenuzado, ¿no?, y estamos en ese proceso. Y ante eso también cuesta encontrar personas que sepan hacer ese tipo de charqui. Entonces igual tuvimos que también, a través de un proyecto, pues, capacitar, ¿no es cierto?, a los trabajadores. Y como todo trabajador también nos pasa de que cuando aprenden, si tienen otra oportunidad mejor, se van, pues, ¿no? Porque todos necesitamos mejorar nuestro ingreso y lamentablemente, ¿no?, también ha sido un cuello de botella poder buscar personas realmente que quieran, ¿no es cierto?, quedarse en Bisbiri, ¿ya?, donde ya no tenemos acceso muchas veces a internet, no hay el teléfono, el internet muchas veces se cae. Entonces hoy día los tiempos han cambiado, ¿no? Hoy día los chicocos, ahí mis nietos o cualquier, lo primero que pide, ahí puedo ocupar mi celular, o sea, si no está en esas condiciones, no se quiere ir para arriba, menos cuando hace frío, llueve, ¿no?, y hay que sacarlo a pastorear. Seguramente creo que a todos nos pasa eso. Pero nosotros ante eso ya hemos cumplido con todo lo que nos exige la ley, ese sobre, ¿ya? Inclusive también tratamos de ponerle un sello, ¿no?, la identidad que es un producto aymara. Queremos promocionar la comuna de General Lago, que es una comuna ganadera. Es un charqui que tiene ciertas características muy importantes, inclusive para la salud. El charqui de llama y alpaca es bajo en colesterol, tiene poca grasa, pero tiene mucha proteína, muchas calorías, entonces es muy importante. Ya hicimos unas promociones, inclusive hay muchos mineros, increíbles, muchos mineros que están interesados, ¿no?, en poder degustar el charqui cuando están en faena. Es como el colla, ¿no? El colla, como dicen ellos, tienen que bolear para poder trabajar. Hoy día el colla, antes de entrar a faenar, tiene que masticar sus hojas de coca, ¿no?, para poder trabajar y poder energizar. La coca es un elemento energizante. El charqui tiene las mismas cualidades. ¿Ya? Inclusive hasta los doctores, especialmente para los que somos diabéticos, dicen, oiga, no consuma carne de vacuno, consuma carne de alpaca, de llama, porque es muy importante para el tema del colesterol, que es poco conocido. ¿Ya? Y a nosotros en realidad nos ha costado un poco llegar con el consumidor y poder ya producir a gran escala, porque de partida el costo es un poco más alto, ya, por el proceso que tiene este charqui.
Y segundo, es poco conocido el charqui de llama, excepto nosotros mismos que estamos también acostumbrados a comprar el charqui que está en el agro. ¿Ya? Entonces, pero nuestra intención tampoco es llegar y competirle a los comerciantes del agro, ¿ya? Sino que queremos llegar a otro nivel. Queremos, por ejemplo, me acuerdo siempre cuando partimos con este proyecto, cuando partimos ya con nuestro plan de negocio, había una comunidad musulmana que tenía un sello que se llamaba Halal. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, ellos compraban todos los productos a nivel nacional, ¿ya? Y le ponían su sello Halal y ese le daba cierta garantía para su comunidad, que era la comunidad musulmana. Un día, por estos contactos que a veces uno tiene, habían unos hermanos interesados en Santiago que se encargaban de todo este producto y tuvimos una reunión, vinieron para acá, degustaron del charqui y lo único que ellos nos pedían, ¿ya?, era participar, o sea, en el proceso de la matanza del animal. O sea, así como nosotros muchas veces hacemos una ceremonia antes de faenar un animal, ¿ya?, ellos hacían lo mismo, ¿ya? Hacían lo mismo, faenaban, antes de faenarlo tenían que hacer una ceremonia. Y lo tenían que hacer en el lugar donde se iba a sacrificar el animal, en este caso había que hacerlo en Putre. ¿Ya? Hasta ese entonces estábamos muy bien y llega la pandemia y lamentablemente nuestro proyecto, ese contrato que teníamos se perdió porque la pandemia no pudimos continuar, no pudimos seguir con el proceso de la construcción. ¿Ya? Y ahí nació el plan de negocio y teníamos el 50% de la producción nosotros vendido a los hermanos musulmanes. ¿Ya? Entonces para nosotros era un cliente muy importante. Pero con el tema de la pandemia se nos fue el cliente, ¿ya? Y ahora, bueno, estamos nuevamente retomando el tema. A partir del año pasado ya empezamos, ya tenemos, porque también era muy importante cumplir con la resolución sanitaria particularmente. Pero si no tenemos alcantarillado, no tenemos agua potable, era un poco difícil, ¿no es cierto?, sacar este producto, pero felizmente lo pudimos lograr. El año pasado nos dieron ya a fines de año, este año nos dieron, en el mes de junio nos dieron la resolución sanitaria, así que ya estamos en un proceso, queremos también, porque todas las cosas entran por la vista, ¿no? Entonces, el envase, por lo menos, es atractivo, ahora necesitamos mandar ¿no es cierto?, el envoltorio, ya, y estamos en un proceso de búsqueda de mercado. Ya estamos en eso y también empezar ya a producir, empezar a comprar. Aquí nuestros grandes aliados son nuestros hermanos ganaderos de la comuna de General Lago, ¿ya? Porque ya el único poder de venta que ellos tienen es traer su propia carne hacia la ciudad de Arica exponiéndose, ¿no?, a que Carabineros, el SAC se los pueda decomisar, ¿ya? Porque no hay otro poder comprador ahí arriba, ¿ya?, excepto los restaurantes que muchas veces también compran. Entonces, nuestros grandes aliados, a quien pretendemos el día de mañana, y nuestros proveedores principales justamente son nuestros hermanos ganaderos de la comuna de General Lago. Y lo otro, aprovechar también la tecnología. El próximo envase ya va a estar con un código QR, va a estar con un código de barra, porque nuestra intención es llegar a los supermercados, llegar, ¿no es cierto?, a estos servicentros, llegar a los emporios, lugares, no sé, y ahora hace poquito veníamos pensando igual también de qué forma podemos llegar, ¿no es cierto?, a esos locales que están en los aeropuertos, que también gente que quiere degustar, y ahí llegan muchos turistas, ¿no?, a hacerle bastante promoción, y estamos en ese proceso, ¿ya? Y felizmente todos los que han probado, increíble que la juventud ha tocado ir a Tinamar, a veces a ir a promocionar los charquis, los jóvenes compran de a 4 o 5 soles, les gusta el charqui es muy bueno, ¿ya? Como le digo, por el hecho que sea desmenuzado, ¿no?, lo hace bastante apetecible. Entonces, queremos también, pues, ¿no?, cumplir con nuestro plan de negocio al pie de la letra y que sea exitoso, y de esa forma también que otros ganaderos, tanto de la comuna y de otras regiones o otras comunas, ¿no?, se puedan motivar y ponerle un valor agregado. Ojalá que el día de mañana nosotros también podamos hacer como los hermanos de Bolivia. Los hermanos de Bolivia nos llevan la delantera en todo aspecto en el tema de la carne. Ellos están exportando charqui, un montón de cosas que lamentablemente nosotros no lo hacemos, pero sí tenemos una ventaja, ¿no?, con respecto a algunas limitaciones que ellos tienen y nosotros no lo tenemos, ¿ya? Y yo creo que también es una oportunidad. Pero por ahora queremos partir por el mercado local, regional y ojalá nacional, llegar a emporios, como les decía, a otros lugares que existen en el país. De hecho, el año pasado nos tocó la oportunidad de mandar varios sobrecitos al sur. Hicimos una presentación también, nos invitaron ahí al Centro Cultural de la Moneda, ¿no?, con este producto, a través de, no me acuerdo, SLO me parece que se llama una comunidad, ¿no?, que tiene que ver con los
con la comida lenta, le dicen, ¿no? No con la comida rápida, todo lo contrario, con la comida lenta, comidas más naturales. ¿Ya? Y llevamos pensando que no nos iban a comprar, llevamos muy poco, eso fue hace bastantes años, ya como 2 o 3 años. Y cuando estábamos partiendo al principio, ni siquiera teníamos los sobres, los embolsamos en bolsitas transparentes. Y llegamos a Santiago y empezamos, increíble, lo empezamos a vender, la gente le llamó la atención, partimos con el precio de 1.000 pesos y al final el primer día lo habíamos vendido a la mitad, el segundo día lo subimos al triple y igual la gente seguía comprando. Entonces, eso nos da a entender que el producto sí tiene bastante aceptación. ¿Ya? Pero ahora, con mayor razón, que tiene un envase, tiene toda la tabla nutricional, como le digo, va a estar con el código de barra, con el código QR que usted lo va a poder ver, ¿no es cierto?, cómo se crían los animales. La gran ventaja que tienen la carne de camello, hoy día somos consumidores de carne de vacuno, particularmente de las aves, ¿no? O sea, todos comemos aves. Yo por eso digo hoy día, ya que tiene tanta, no sé qué es lo que le darán a las aves, que es muy apetecible, ¿no? Pero no es tan sano como nuestros animales. Las aves, ya los criadores de aves, creo que el pollito nace y no cierra sus ojos hasta cuando está en su mesa, porque le interesa que crezca y lo más rápido posible para poderlo vender. O sea, no podemos decir que es un animal que sea sano, ¿no? Un animal que nace sabiendo a dónde va a llegar, ¿no es cierto? Un animal que no vive en su hábitat y está completamente estresado. Y lamentablemente, eso es lo que consumimos nosotros. Hoy día, yo creo que también todos sufrimos del estrés, estamos muy renegones, no sé, pues yo creo que también va toda la alimentación. Viste que la carne de la llama y alpaca son animales que se crían a campo abierto, es por eso que a través de este código QR van a poder ver que nuestros animales sí están en campo abierto, sí aún pastan y se alimentan de pastos naturales. Es la tremenda diferencia. Y aparte tiene un sello que es muy importante que tiene que ver su origen, ¿no? El origen de un pueblo milenario como es el pueblo aymara. Entonces, esos valores los tenemos que empezar, ese valor agregado tiene que llevar nuestro producto y nuestro envase. Entonces, pero nos falta mucho todavía poderlo difundir. Ya. Debemos difundirlo y en eso estamos ahora, en ese proceso. Así que a mí donde me invitan, yo voy con respecto al charqui, con respecto a la carne, porque hoy día, por ejemplo, me dice que nos están transmitiendo, con mayor razón, ¿no? Quiero ponerle bastante énfasis para que el día de mañana, si ven nuestro producto, lo puedan consumir, lo puedan probar. Ya, yo creo que en ese aspecto va a ser muy, muy, muy importante. Ya, bueno, también estamos ya, ahora ya que cumplimos con toda la normativa, nos acercamos a Corfo también para que a través también del charqui, no solamente está la actividad comercial del tema del charqui, nosotros también queremos emprender en el tema del turismo, pero un turismo vivencial. ¿Ya? Un turismo vivencial. Queremos allá, por ejemplo, no sé, por alguien que vaya, porque sabemos que el turista que llega acá a la región no llega por las playas, ¿no? Excepto los hermanos de Bolivia que vienen por las playas, pero el resto viene a ver el lago Chungará, ¿no? Se van a Baracuta, ¿ya? Pero General Agua está un poco abandonado. Entonces nosotros queremos también impulsar esta iniciativa, este emprendimiento que tenga que ver con el tema vivencial, un turismo vivencial. Por ejemplo, usted que vaya a esquilar, por último, ¿no? Generalmente también a pastorear, ¿ya? Y tantas cosas que se puede hacer con nuestros animales. Así que estamos en eso, por ahora ya también, bueno, tenemos unas instalaciones, ya el próximo año tenemos ya habitaciones para poder recepcionar, ¿no?, a nuestros invitados. También quisimos marcar la diferencia, ¿no? Nuestra cultura andina ya está siempre en todos lados, existe el patio, ¿no? El patio en los pueblos también existe la plaza. Entonces, la construcción siempre está, ¿no? Está el dormitorio, está la despensa, está la cocina y ahí al rincón está el baño. Entonces, cuando alguien llega de afuera y dice, oiga, yo si quiero ir al baño a la medianoche tengo que atravesar todo el patio y soportar toda la helada, ¿no? Estamos diciendo que él está acostumbrado que en su casa tenga ahí al ladito el baño con agüita caliente. Entonces, muchas veces, bueno, cuando uno quiere emprender algo, tiene que, como dice, el cliente siempre tiene razón. En este caso, bueno, hay que darle esa facilidad al cliente y logramos también, ¿no? Se va a llamar, vamos a tener un hospedaje que también se va a llamar Doña Conce, porque ella también en sus tiempos hospedaba, tenía su local comercial. Entonces queremos que eso se mantenga y le hemos puesto un valor agregado que a esas mismas habitaciones que ella tenía, que era de adobe,
Le hemos puesto un baño privado, agüita caliente, calefactor y todo lo que el cliente quiera. Entonces también queremos marcar la diferencia. Y a raíz de eso, ya Cernatur ya nos mandó un oficio porque va a ser el único local tal vez en la comuna de General Lago que tenga, ¿no es cierto?, que sea parte ¿cómo le llaman?, de Cernatur. Entonces, queremos también ponerle, como mayor senadora, queremos emprender, ¿no?, en lo que tenga que ver con este turismo vivencial, porque ya tenemos las condiciones para poderlo recepcionar. Y sin duda que va a ser el punto de venta, ¿ya?, de nuestro producto, e invitar a los que lleguen ahí arriba. También queremos aportar al turismo, porque hoy día, por ejemplo, en Bisbir existe otra planta, una planta que tiene que ver con el tema del hilado. O sea, ahí se transforma la lana en hilo, ¿no?, que también para la misma artesana y la gente que quiere. Entonces nosotros queremos aportar con eso, con la carne que se transforma en charqui, ¿no? Entonces queremos también replicar esa experiencia. A mí me tocó una vez participar de un tour en la cuarta región, ¿no?, cómo se procesaba el vino. Claro, te llevan por los viñedos, cómo se recolecta, y al final llegas a un local donde te hacen la degustación y estás más que comprometido a comprar, ¿no es cierto?, porque es parte del souvenir que ellos venden. ¿Ya? Entonces aquí también creo que las experiencias hay que copiarlas y hay que verlas, ¿no? Y en ese aspecto ese es nuestro desafío. Cómo proyectamos la comuna de General Lago, cómo mostramos las cualidades que tiene esta carne del futuro, porque es una carne del futuro, insisto, no hay ningún animal que vaya a sobrevivir a este cambio climático que hoy día estamos viviendo. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, lo invito a que prueben, y no sé si alguna vez se han puesto una prenda de lana de alpaca pura, ¿ya? Tiempo de calor no les va a dar calor, tiempo de frío tampoco les va a dar frío. Increíble que esa lana se adapta al cambio climático. Y es por eso que también es lo mismo que nuestros animales, ¿no? Hace tanta calor y ahí está con su lanita, hace tanto frío, empieza a nevar, y ahí está, pues, soporta todos esos cambios climáticos que hoy día existen en nuestras comunidades. Entonces, todo eso tenemos que mostrarlo y lo queremos hacer a través del charqui, ¿no? El código QR va a ser muy importante para que podamos promocionar, y no solamente el tema del charqui, también otros productos, ¿no?, que se producen. Por ejemplo, seguramente aquí no deben conocer, o algunos conocen, el amañoco. Después de la lluvia está el amañoco. Entonces, yo creo que ¿cómo a alguien no le va a gustar ver en qué parte hay amañoco? Porque es la flor de la tole el amañoco. Entonces hay que empezar a sacarla. Muy bien lo decía la hermana, tenemos que empezar a secarlas también, pues la amañoca también se puede secar, también es medicinal. O sea, como dicen, una vez me acuerdo siempre, un hermano me decía, me invitó porque él quería proyectar el tema del turismo hacia la comuna de Pucha, porque llegaban solamente hacia General Lago, solamente llegaban a Pucha, pero ellos querían ofrecer un circuito de las iglesias que había en General Lago. Yo tengo una iglesia en mi poblado, ¿no?, en donde somos nosotros, Chuñumani, que ya se está cayendo, se le cayó el techo, pero todavía está la torre paradita. Llegamos allá, él me decía, y la pregunta que me hizo, me decía, ¿qué es lo que ves acá y qué es lo que puedes tú ofrecer en este lugar? Yo estoy acostumbrado, y me crié en ese lugar, para mí, ¿no es cierto?, no había nada que ofrecer. ¿Qué le digo? Yo no sé, pues le digo, tengo tola, tengo una iglesia que está por el suelo, tengo mis animales. Entonces él me decía, mira, acompáñame al cerro. Claro, y efectivamente en el cerro había un mirador que no había dado cuenta, y uno podía ver todas las montañas de los 3 países. Las montañas que están en Bolivia, en Chile y en Perú. Me dijo, esto es lo que viene a buscar el turista. Entonces, hay muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. O sea, las pepitas de oro están ahí al lado de nosotros y no somos capaces de recogerlas, ¿no? Entonces, creo que eso nos falta. Y aquí, en el caso del charqui, ¿no?, ¿qué sacamos con vender nuestros animales extranjeros? ¿Qué sacamos con vender la carne a un precio baratísimo que hoy día nos pagan y vale el doble en el agro? Entonces nosotros por lo menos optamos por ponerle un valor agregado al charqui, ¿ya?, un charqui cocido, desmenuzado, y queremos llegar a otro segmento, ¿no?, de la población. Ya hace poquito también tuvimos ya una entrevista con un gerente del supermercado de Jumbo, ¿ya? Y estamos ahí negociando, estamos viendo ya de qué forma llegamos con nuestro producto al supermercado, los servicentros, los emporios y ahora también a los locales que están en los aeropuertos. Por lo menos eso es. Y también hace poquito fuimos a San Pedro, ¿no?, y también ahí los mineros muy interesados, también algunos restaurantes con respecto. Y muchos me quieren comprar el charqui, pero no procesado, crudo, no me conviene. Un señor me llamó de Pica, me decía, yo hago empanadas de charqui y necesito
su charqui porque cumple con la resolución sanitaria. Entonces, pero yo digo, yo tengo charqui cocido. No, me dicen que el charqui quede crudo. Entonces, no, yo vendo mi charqui. Porque lo contrario, imagínense, si yo vendiera charqui por kilo, yo creo que en un año ya no tendría mi rebaño. Mientras que de acá, ¿no es cierto?, con un animal saco una gran cantidad de productos. O sea, ese es el negocio, ¿no? Vender charqui. Ese sobre, por ejemplo, son de 25 gramos. Nosotros lo vendemos y lo entregamos a 2.500 masivas, a lo que quiera. Entonces, es ese nuestro producto y esperemos, ¿no?, que tenga aceptación. Ojalá que en un par de años más nos inviten, nos preguntan cómo nos ha ido y ojalá decirles hemos cumplido con el plan de negocio y nos ha ido muy bien, ¿no? Y estamos bastante posicionados y conocidos en el mercado nacional y en el mercado internacional. A raíz de nuestra presentación en Santiago, en el Centro Cultural, nos invitaron a Italia con el charqui. ¿Ya? Así que yo no pude ir, mi hijo, que es veterinario, fue para allá a Italia. Lamentablemente los italianos no, muy poco con el tema del charqui. Entonces ahí mismo los mismos italianos dijeron, eso tienen que llevarlo a los asiáticos. Decían, ellos son los que comen de todo, mi comedor recién le van a comprar el charqui, así que tenemos que apuntar hacia los hermanos de Asia, ¿no?, con nuestro producto. Pero no es la idea tampoco, la idea es primeramente llegar al mercado regional, ojalá al mercado nacional, así que a lo que todos los que nos están viendo en este momento por el canal, ¿no?, muy pronto vamos a estar promocionando a nuestro charqui Doña Conce, ¿ya?, que es de ahí donde comienza nuestro país, el poblado de Bisbiri, un producto natural, con identidad local, ¿ya?, y un producto también que es el producto del futuro. Eso sería de mi parte. Cualquier consulta, duda, nosotros lo vamos a compartir seguramente. Así que gracias, hermano, por invitarme. Muchas gracias, don Rolando. Ya saben ahí el precio, 2.500 masiva. Bueno, el título de la conversatoria es Economía Indígena y Cambio Climático. Y hemos hablado un poco de cambio climático, pero ahí se deslizan algunas cosas que ha contado la señora Vilma, tanto como don Rolando, cómo ha ido cambiando los territorios. No solamente hablamos de un cambio que es manifestado por la acción del humano, sino que también hay un cambio en términos que se visualiza, por ejemplo, con la escasez hídrica, con la disminución de los bofedales, con el cambio de la vegetación, de la disponibilidad de recursos. Creo que ese es un tema bien singular, digamos. No lo hemos explorado con profundidad, pero sí se ha utilizado dentro de los discursos que de las narrativas que hemos ido escuchando. Bueno, ahora... Mira, en este tema del emprendimiento igual, ¿no? Hace poquito nos ganamos un proyecto de innovación de Corfo. Ya, ante el cambio climático, hoy día en las comunidades, ¿no?, hemos cambiado la paja por la calamina. Ya, o sea, mantenemos la estructura de adobe, inclusive en el lado, por el sector de Bisbiri, y ahora las construcciones no son de adobe, son de ladrillo. Porque el ladrillo en el lado boliviano, que está a 5 minutos, 10 minutos de Bisbiri, cuesta 200 pesos el ladrillo, mientras que el adobe cuesta 1.000. Entonces hay una tremenda diferencia que se ha cambiado inclusive la construcción de una vivienda. Entonces ahí nace la idea también cómo aprovechamos hoy día, si bien es cierto, la lana de alpaca es la que ocupamos en el tema del hilado, en el tema del hilo, pero ¿qué hacemos con la lana de llama? Muchas veces tampoco, por cultura, no se trasquila. Entonces nació la idea de hacer paneles térmicos con lana de llama. Hay un hermano que él trabaja, ¿no?, con las lanas de oveja en Coyhaique y tratamos de copiar esa experiencia y llevarla aquí en nuestra comuna con la lana de llama. O sea, paneles térmicos con lana de llama. Justamente un señor me llamó hace poquito, me decía, oiga, hermano, yo produzco aislantes con los productos que se botan, ¿no?, de las ropas de la Sofri. Entonces me decía él, ¿cómo lo puedo? Entonces la idea, le decía yo, pongámosle una capita de lana de llama a ese producto y le damos otro estatus, otra identidad. Entonces también es por eso que yo creo que, y lo vuelvo a insistir, que el animal del futuro es las alpacas y las llamas y las vicuñas. Para nosotros es un problema, ¿no? Porque como no tienen frontera, no tienen dueños, son transportadores de sarna, de enfermedad y un montón de cosas. Pero hay que acostumbrarse a vivir con ellas. Eso, hermano, quería agregarle. Muchas gracias, don Rolando. Bueno, para continuar, dejamos a Natalia, que nos hará reflexiones, comentarios respecto de lo escuchado. Natalia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo no soy de la zona, soy recién llegada al territorio, así que bueno, he aprendido mucho aquí escuchándolo.
Así que claro, lo mío va a ser más como reflexiones a partir de lo que les he ido oyendo en todo este tiempo que hemos estado conversando. Creo que aquí en el conversatorio salen dos temas súper importantes y dos grandes temas súper importantes. El primero, el tema de la economía indígena y la economía en general. La economía, como bien decían al inicio, es basal en los pueblos, es basal en las sociedades. Es la que va a configurar las relaciones familiares, las relaciones comunitarias, va a configurar el poblamiento, despoblamiento de los pueblos, el presente, el futuro, nos cuenta una historia y demás. Y es una economía que, si bien ustedes lo narraban como desde su experiencia, las vivencias, con altos y bajos, es una economía que no está aislada de un sistema macro de decisiones políticas, de decisiones globales que un poco van definiendo la estructura de los territorios y de los lugares. Y aquí además estamos en una región bien particular, región fronteriza, región conectada hacia otros, Perú, Bolivia, uno podría pensarlo como el extranjero, hacia afuera, también lo podemos ver como parte del mismo territorio andino, pero es una región con movimiento y es una región también importante en este sentido para los intereses geopolíticos, y entonces hace que también se piense desde las altas esferas de una forma de vivir esta región que no necesariamente dialoga con las formas que ustedes tienen, con los conocimientos que ustedes tienen y con las necesidades que los pueblos tienen. Y así como tenemos esta estructura económica y lo que ustedes como pueblo también resisten, persisten, se adaptan y transforman, tenemos por el otro lado el cambio climático, que también es como esta suerte como de monstruo que se nos está llegando, y un poco de nuevo tenemos esta gran estructura porque tenemos un cambio climático que se sabe afecta principalmente los territorios de los pueblos indígenas porque son las zonas con las mayores afectaciones, pero nuevamente esas afectaciones vienen porque hay un modelo que hace que sean los territorios que se intervengan bajo esta idea de que, bueno, o están en este caso los minerales y por lo tanto se sitúan las empresas extractivistas, o en estas lógicas de, no, pero si es el altiplano, el desierto, no vive nadie, podemos intervenir y vamos generando entonces proyectos e intervenciones que van alterando los cursos de vida de las personas, de la naturaleza, de los animales y de todo, porque no se consideran además esos ritmos de vida, esos cursos de vida, que hay momentos en que la tierra a lo mejor está bien que esté despoblada, hay momentos que está bien que no se esté produciendo y empezamos a ver alteraciones, como bien recién lo decía Dante, tenemos escasez hídrica, cambia la vegetación, aquí nos contaban también cómo se deja de sembrar la uva porque claro, ya no se ve rentable, porque empiezan otros frutos o llegan estos planes de no, ahora todos tengamos paltas o todos tengamos no sé qué, pero no se ven las consecuencias que eso genera en los territorios. Entonces creo que es súper interesante porque tenemos estas economías macro, tenemos este cambio climático y entre medio tenemos a los pueblos indígenas como casi en un acto de resistencia tratando de mantener conocimientos propios, prácticas propias, pero también pensando, imaginando y dando vuelta a la situación, por así decirlo, innovando, buscando estos valores agregados, buscando cómo poder mantenerse dentro de sus formas de vida, pero también podríamos decir, no sé si es adaptados, quizás integrados a esta sociedad macro, como bien decía, hacemos un proceso, claro, quizás ya no es el mismo proceso del charqui que hacía la matriarca, porque claro, viene la resolución sanitaria y no permite que sea al aire libre y demás, pero tratamos de mantener las prácticas, pero le ponemos el QR o estamos en el mercado internacional, entonces son esos juegos interesantes de adaptación a estos procesos. Y creo que aquí es súper interesante entonces ver cómo tenemos por una parte estas afectaciones importantes que han cambiado la vida de los pueblos andinos, sin duda, han cambiado los modos de vida, ustedes ya lo relataban, el despoblamiento que se genera, que sin duda es un tema que es constante el oírlo, visualizarlo, y entonces también es una constante respecto a reflexionar qué hacemos, dejamos que los poblados efectivamente queden en ese despoblamiento y en un tiempo más saturamos Arica o saturamos otros lugares por estos despoblamientos, entonces ¿qué va a pasar con esos territorios en un futuro?
está bien que, o es normal, o tenemos que asumir que los jóvenes tengan que migrar por mejores condiciones de vida, o a lo mejor podemos pensar procesos migratorios, pero con retornos eventuales en algún momento, que en algunos casos a veces puede pasar o no. Y también tenemos procesos que son paradigmáticos, por así decirlo, y lo escuchaba harto con el tema de la pandemia y el COVID. Con otros colegas también estudiamos en su momento lo que estaba pasando con el COVID y los pueblos indígenas, y es interesante que durante ese tiempo en que estaban estos temores, este aislamiento social, que no podíamos vernos, no podíamos hacer nada, precisamente los poblados, los conocimientos y las prácticas tuvieron mucho valor o retomaron mucha fuerza, porque la gente volvió a sus territorios, se sentía más segura, era como lo paradójico, o sea, era como tenemos una enfermedad que nadie sabe cómo se comporta, que nos tiene a todos en riesgo de vida, y entonces como que en la ciudad donde estarían los hospitales uno debiese haber estado más seguro, pero no, la gente se fue precisamente a los poblados, a lo natural, a recuperar las formas de alimentación más tradicional, se volvió en muchas partes a la medicina propia de los pueblos, o a retomar el uso de hierbas o de prácticas de sanación o de mejora de enfermedades. Se retomó el volver a estos poblados, a otros lugares, y los mismos poblados inclusive recibían la gente y a la vez se cerraban para también resguardarse entre ellos. Entonces creo que también son procesos que nos hacen repensar o nos hacen como un clic respecto a como tenemos que seguir en esta dinámica que estábamos, por así decir, prepandemia, de movernos al compás de lo que está pintando la economía, de lo que está pintando el cambio climático, las situaciones políticas o demás, o tenemos, como por así decirlo, un respiro y repensamos entonces qué va a pasar con nuestros territorios. Yo creo que una de las principales reflexiones que me deja el oírlos es cómo pensar precisamente sus localidades, cómo pensar desde ustedes mismos, porque además tiene que ser un ejercicio, por supuesto, desde las personas de los pueblos, no pueden venir otros de afuera a decir cómo tiene que ser la vida de allá. Entonces, cómo se repiensan esos territorios, qué desafíos se pueden ver a futuro, cómo en estos desafíos a futuro pensamos, por ejemplo, el rol de los jóvenes y de las nuevas generaciones, porque a veces también es muy fácil, o no sé si es muy fácil, pero es como el comodín decir, no, en los poblados ya están los mayores, quedan los antiguos, pero bueno, hay ciclos de vida, esos mayores y esos antiguos también en algún momento van a partir, y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Está bien que no vuelvan? ¿Tendrán que volver? ¿Volverán por obligación? ¿Volverán por gusto? ¿Qué les podemos ofrecer para que vuelvan y que vuelvan a desarrollarse en lo que quieren, y quizás no en esa lógica de vuelvo, por así decir, frustrado porque ya tengo que venir a hacerme cargo de las cosas? Entonces creo que es una discusión interesante el pensar qué rol le damos a los jóvenes, a los niños y a las niñas que se están formando precisamente para repensar los territorios, cómo ellos pueden tomar o no un rol activo en ese repensar el territorio. Las reinvenciones y pensar también la economía indígena como algo dinámico, creo que también es interesante, porque también a veces nos quedamos con la idea de la economía indígena como aislada del sistema global, del sistema capitalista, del sistema macro, y como no, el que está en las casas solo, y aquí podemos ver claramente que es una economía que puede insertarse en mercados, que puede ser competitiva, que puede ponerle valor agregado a los productos, ya sea produciendo el charqui, ya sea con la artesanía, el turismo se está viendo efectivamente en muchos territorios como una vía económica de desarrollo importante para los pueblos, y no solo de desarrollo económico, sino que también inclusive una vía de control territorial, porque uno mismo asume quién entra, quién viene, a cuántos turistas recibo, a cuántos no, cómo lo voy a hacer. Entonces creo que también son discusiones importantes a tener respecto, por ejemplo, a visualizar esos espacios, además sabiendo que quizás agricultura no se puede desarrollar, ustedes bien lo decían, quizás en ciertos pisos ecológicos se puede, en otros no, quizás a veces por estas mismas ya consecuencias del cambio climático, la escasez hídrica, el cambio en los suelos, quizás va a ser muy difícil volver a economías antiguas, pero entonces ¿cómo regeneramos o cómo generamos nuevos mercados o nuevas formas de tener vivos, por así decir, estos territorios? El uso de las tecnologías, que creo que también es una situación, algo súper interesante,
porque también muchas veces en estas imágenes dicotómicas de pueblos indígenas versus occidente, por así decirlo, es como que no, los indígenas no hablan por teléfono, los indígenas casi no tienen vehículos, como que quedamos en esos imaginarios que no tienen nada de reales y como que les alejamos las posibilidades del uso de tecnologías para, en este caso, por ejemplo, situar sus prácticas y en este caso, el tema económico. Y algo que también es importante en este repensar el territorio, repensar estos desafíos, repensar estas inserciones, si queremos o no ser parte de estas economías capitalistas y macro, es también cómo se mantiene y pervive el conocimiento cultural del pueblo, que también ahí a veces entran las tensiones, especialmente, no sé, por ejemplo, en el tema del turismo suele pasar cuánto ofrezco al turista de mi conocimiento, cuánto no, cuánto se puede mostrar, cuánto no, pero también es interesante porque genera procesos reflexivos respecto a darnos cuenta en qué situación estamos como pueblos, qué elementos podemos compartir, qué elementos quizás por esta vorágine del sistema a veces nos damos cuenta que hemos ido perdiendo, dejando o que se han ido transformando y entonces tenemos que tener como estas pausas de decir no, tenemos que retomar el uso de nuestra lengua, el uso de nuestras ceremonias, obviamente en qué contexto y con qué sentidos, por supuesto, no es como llegar y siempre exponerlo todo, pero creo que puede gatillar procesos interesantes. Como decía, especialmente además en este juego de entender que entonces los pueblos en estos contextos macros, donde hay otros que toman decisiones de las economías, otros que nos dicen si nos van a intervenir los territorios o no, otros que ponen plantas que nos dañan o nos intervienen en la zona, se está entonces resistiendo, pero también se está persistiendo con conocimientos propios y sobre todo se está adaptando. Y creo que ese juego es súper interesante y es como el desafío y la forma en que los pueblos entonces van jugando y van haciendo frente a estas formas y a la vez diciendo, llevamos cientos de años y entonces vamos a seguir además cientos de años más porque también se ha dado cuenta en la historia que los pueblos indígenas siempre tienen capacidad de adaptación y de enfrentar estos procesos. Así que eso por mi parte y muchas gracias también por los que comentaron y sus conocimientos. Bravo, bravo. Yo quería complementar algo acá, de que sí, para nosotros siempre nos sentimos amenazados ante empresas extractivistas. Yo al menos siempre estoy protegiendo a mi pueblo de empresas que vienen, van a venir, yo no voy a estar, mis hijos no van a estar quizá, no va a haber nadie. ¿De qué manera nosotros damos a conocer o le decimos al Estado, porque el Estado decía aquí no vive nadie, ustedes no ganan nada, ya lo están estudiando, usted dice que vive una vida precaria acá, ¿y qué hacen acá entonces? El agua es de ustedes, pero la están ocupando toda. Nuestras abuelitas no pueden ir a veces a soltar el estanque porque queda lejos, la mayor usan bastón. Entonces, ¿cómo le acercamos el agua más a ellos? ¿Riego dignificado? Puede ser. Entonces, todas esas cosas es el trabajo de nosotros los dirigentes. ¿Cómo le facilitamos la vida para que vivan los abuelos ahí? ¿Cómo frenamos a esta empresa? El Estado, si nuestro territorio tiene cerros, no sé si lo puede mostrar, tiene cerros, hermosos cerros. Entonces ellos dicen, pero si no, ahí no vive nadie. En este cerro no vive nadie y ustedes tienen pelado. Entonces, resulta que este es nuestro pueblo, pero acá está nuestra Pacheta. En otro sector están las cruces de Calvario, en otro está donde despiden los mayordomos, hacen la ceremonia, está el cementerio, está el Pucara, están tantas partes, pero para el Estado esto es fiscal, es de ellos, no es de nosotros. Entonces, ¿cómo resguardamos esto? Entonces, en esa lucha estamos nosotros los consejeros ADI. Nosotros hemos luchado para que el gobierno nos regularice, así como a los mapuches les regulariza sus tierras indígenas, a nosotros nos regularice la Pacheta, porque es de nosotros. Entonces, una vez cuando llegue la empresa extractivista y quieran pasar por acá, porque quisieron pasar por Pachica, entonces nosotros decimos, no, si usted entra con sus camiones tremendos o colosos que entran ahí, van a dañar ese espacio, pero si no es de ustedes, es fiscal. Entonces nosotros estamos en esa lucha de tomar la atribución de la administración de nuestro territorio
en comodato por último. Eso es lo que nos ofrecen hasta el día de hoy. Estamos trabajando en eso, en hacer los comodatos, cómo hacemos nuestras carpetas. Tiene que ser por individual. Dice que no podemos hacer todo el territorio, por pedazos, porque si se cae este pedazo, dice la carpeta completa está mala. Entonces, ese es el trabajo que estamos realizando hoy en día con nosotros como comunidades indígenas, al menos la de Pachica Esquiña. Vamos a tomar los puntos de significancia cultural. Entonces, proyecto que haya de cultura, lo vamos a enfocar yo lo enfocamos en este libro, ¿ya? Por lo menos el antropólogo va a tener listo los puntos de significancia cultural. Cuando lo vayamos a inscribir, bienes nacionales tiene que decir que es de nosotros. Entonces, que cuando venga la empresa extractivista, épale, acá no pueden entrar porque acá van a dañar la pacheta tanto. Eso es lo único que estamos nosotros trabajando en eso ahora para dejarle a nuestros hijos por lo menos protegidos. Y las aguas que son de vertientes de nosotros son comunitarias, no son de acciones. El Estado nos ha dicho, tienen que repartirla porque ustedes son 25 socios y que ustedes hagan una regulación de cada uno que lo que les toque. Ah, sí, podría ser, pero ojo, si va a ser, me van a repartir mis 2 horas a él, 2 horas y ya no va a ser de la comunidad, el hijo de él la puede vender. Entonces mejor que no. Nosotros que aseguren unos 50 años más, que las aguas sean de la comunidad, nunca que nos separen. Ellos quisieron hacerlo. Pero ahí está yo, porque le dije, no, que voy a pensarlo. No, que sigan de la comunidad, porque si van a ser tuyo y mío, hasta mi misma hija va a quedar de dueña y lo va a vender, va a decir, ay, aquí hay unas 100 millones, toma ahí tiene, y hasta luego. Entonces yo voy a dejar amarrado todas esas cosas por la comunidad. Ojo, ya cumplimos 25 años dice la ley, y hay que volverla a poner de nuevo por 25 años más. Entonces nosotros, eso es lo que, para nosotros nuestro territorio vale oro, y las aguas también. Así que en eso estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias, señora Vilma. Bueno, lamentablemente la transmisión se va a cerrar, así que voy a hacer el cierre de este conversatorio. Los voy a invitar a un pequeño agape, le puedo decir, un cóctel al lado, para que sigamos ahí conversando sobre los temas, respondiendo preguntas. Finalmente quiero agradecer a la señora Vilma, a don Rolando, a Natalia por aceptar esta invitación, y espero que nos encontramos nuevamente para seguir conversando de estos temas y quizás otros que también son muy profundos, como lo que finalmente la señora Vilma nos mencionó sobre las luchas territoriales que los pueblos y comunidades indígenas tienen hoy día en este territorio. Muchas gracias a todos los que asistieron y nos veremos en una nueva ocasión. Muchas gracias.